Entonces continuamos con nuestro tema de clases como abstracciones de datos completas. Ya vimos informalmente cuál era su sintaxis y cuál era su semántica. Ahora vamos a tratar de definirlo formalmente. Entonces, formalmente, la sintaxis de una clase pues, se describe con una gramática libre de contexto. Empieza con class, está el nombre de la clase, algunas cosas que llaman los descriptores de la clase que ahorita de pronto veremos, los métodos, las definiciones de los métodos, ¿cierto? Y algunas cosas más como una manera de ponerle seguridad a las clases y la expresión de asignación para los atributos, otras expresiones que ahorita vamos a ver la semántica más adelante para superclases, esas cosas. O sea, hay toda una sintaxis para definir las clases como la hay en los lenguajes de programación convencionales, ¿cierto? Y las clases tienen unos descriptores de clase para poder decir, por ejemplo, para poder crear clases a partir de otras, extenderlas a partir de otras, o para inicializar atributos, o cómo pueden ser los métodos, etcétera, y que hay toda una formalidad para definir las clases. Ahorita con los ejemplos vamos viendo cómo se usan. ¿Qué es una clase entonces? Una clase es una estructura de datos, ¿cierto? Que define un estado interno de un objeto, que se llaman sus atributos, que define su comportamiento a través de los métodos, y define las clases de las cuales hereda, o sea, de quién hereda, y define otras propiedades y operaciones. O sea, una clase es una estructura de datos compleja que tiene muchas cosas en sí misma. ¿Cuáles son sus características? No importa el número de objetos, se pueden crear todos los objetos que yo quiera de una clase, número de objetos ilimitado. Los objetos se llaman también instancias y cada objeto tiene una identidad única. O sea, cada objeto tiene sus propios atributos. Comparten los métodos y cada objeto se comporta según la definición de clase. Eso es lo que comparten, la manera como se comportan. Pero los atributos no los comparten, son de cada objeto. ¿Cómo se crean los objetos? Se crean con esta función new, que recibe el nombre de la clase, recibe el método inicializador y devuelve algo que es un objeto y que queda guardado donde yo lo quiera guardar, en este caso en la variable mi objeto. Y entonces se crea un objeto de la clase mi clase invocado con el método init, ¿cierto? Y cada que yo quiera invocar un método del objeto lo hago con mi objeto m, donde m es el mensaje que yo quiero mandar. ¿Cuáles son los miembros de una clase? Entonces los miembros de una clase son los atributos. Los atributos se definen con la palabra reservada attr, que significa atributo. También se llaman variables de instancia. Y los atributos que son celdas que contienen el estado de la instancia. O sea, cada atributo contiene un pedacito del estado, el conjunto de atributos contienen todo el estado. ¿Qué operaciones se pueden hacer con los atributos? Con los atributos se pueden, un atributo asignarle alguna expresión, o se puede averiguar cuál es el contenido del atributo, ¿sí? O se pueden hacer operaciones un poquito más complejas, como por ejemplo a un atributo hacerlo igual a otro atributo al cual le cambio su valor por este. Otros miembros de las clases, los métodos, se definen con la palabra reservada mth, met, ¿sí? ¿Qué es un método? Es un procedimiento que se invoca en el contexto de un objeto particular y que tiene acceso a los atributos del objeto. Es el único que tiene acceso a los atributos del objeto. Un método consta de una cabeza y de un cuerpo. La cabeza es una etiqueta, la cual debe ser un átomo o un nombre, y consta también de un conjunto de argumentos. Y los argumentos deben ser variables diferentes, de otra manera sería un error de sintaxis. Todos los argumentos tienen que llamarse con un nombre diferente. La cabeza se comporta como un patrón en reconocimiento de patrones y el mensaje es como un registro. O sea, fíjense que no tenemos conceptos nuevos, ya conceptos viejos que teníamos los usamos para nuestra definición de clases y de métodos. ¿Qué más miembros tiene una clase? Una clase también tiene propiedades. Las propiedades se distinguen con la palabra reservada prop y modifican la manera como se comporta un objeto. Entonces hay una propiedad, por ejemplo, locking, que crea un candado nuevo con cada instancia del objeto, solo que nosotros no lo vamos a usar porque no vamos a usar la concurrencia con estado aquí. Y la propiedad final, que es la que dice que esa clase no se puede extender. Pero si uno, esos son atributos opcionales, uno decide si los pone o no los pone. Propiedades, propiedades son miembros opcionales que uno decide si los pone o no los pone.
Sobre los atributos. Los atributos se pueden inicializar por instancia, por ejemplo. Un atributo puede tener un valor inicial diferente para cada instancia. Por ejemplo, aquí, yo tengo la clase un apartamento, ¿cierto? Con un atributo nombre de calle, y luego yo cada que creo una nueva clase lo inicializo con un nombre diferente. Lo inicializo con la calle Paso Ancho, lo inicializo con la calle Quinta. Esa es la inicialización por instancia. También pueden inicializarlos por clase. Por ejemplo, creo la clase de apartamentos de la calle Quinta y digo el nombre de la calle para todos es calle Quinta. El número de la calle para todos es 100. El color de la pared sí es algo que depende del objeto, y la superficie del piso es madera. Entonces, cada que creo un nuevo apartamento de la calle Quinta, estos atributos están inicializados. O sea, puedo inicializar atributos también por clase. Puedo inicializarlos por marca. Por ejemplo, yo podría decir que en la clase Red Hat el atributo tipo sistema operativo es L, que en la clase SUSE el atributo tipo sistema operativo es L, y que en la clase Debian el atributo tipo sistema operativo es L, y L es igual a Linux. Entonces, puedo hacer inicialización como por marca. Y con respecto a los métodos, entonces los métodos son registros, dijimos, y las cabezas son los de los métodos son patrones que reconocen un registro. Los objetos se invocan así, objdm. Entonces, el registro es como estático, es un mensaje. Ese es el caso más sencillo. M es un registro que se conoce en tiempo de compilación y se invoca así como aquí, contador de int de x. También podría ser un registro dinámico. Es posible invocar objdm con m siendo una variable que referencia un registro que se calcula en tiempo de ejecución. Es decir, yo no sé en tiempo de compilación qué es lo que va a haber allí. Como el tipamiento es dinámico, es posible crear nuevos tipos de registros en tiempo de ejecución. Es decir, puedo ir creando los registros en tiempo de ejecución, y eso es una ventaja sobre los lenguajes de programación estándar. ¿Cómo se define un método? Se define así, con un nombre, aquí es un átomo, y sus atributos. Sus atributos son sus argumentos A, B y C, con variables A, B y C asociados a ellos, y aquí va el cuerpo del método. Nótese que la lista de los argumentos es flexible. Uno podría poner aquí 3 puntos para decir que podría haber más argumentos, como unos puntos suspensivos. También podría poner uno una referencia aquí a este registro, llamarla M, y poder utilizarlo dentro del cuerpo. Son cosas que se pueden hacer en las definiciones de métodos. También se pueden poner argumentos opcionales como por defecto. Entonces uno llega y dice, vea, A es la variable A, B es la variable B, y por defecto, si no me lo ponen, ahí va el valor B. ¿Cierto? Entonces cuando le dicen foo A1, B2, pues crea tal cual, pero si le dicen a uno foo A es 1, se crea el registro foo A1, B2 puntos B. La etiqueta privada de método sirve para crear métodos como privados. Entonces, por ejemplo, yo digo, el método se llama A, fíjense que ya no es el nombre de una etiqueta, sino el nombre de una variable. Entonces, ese es un nombre que internamente se crea con los tipos nombres, que lo conoce la clase, pero no lo conoce nadie más, lo conocen los que trabajan con la clase, pero no lo conoce nadie desde afuera, y sirve para establecer lo que llaman los etiquetos de los nombres privados, los métodos privados. También hay un método que es el método otherwise, que sirve para decir que cuando ningún método funcionó, ningún mensaje lo conocía el objeto, entonces lo trata este método que se llama el método de otra manera, y trata el mensaje que llegó allí. ¿Qué hace el compilador cuando se invoca un método? Entonces él tiene que determinar cuál es el objeto y cuál es el mensaje, y si puede ejecutar el mensaje. Si no puede, compila una instrucción general de invocación de un objeto, porque él no sabe qué va a hacer OJ, por ejemplo, en compilación lo va a saber. La instrucción general utiliza el ocultamiento, y eso hace que la primera invocación sea lenta, pero las subsiguientes son tan rápidas como si fueran las invocaciones especializadas. Eso es lo que hace el compilador cuando encuentra OBJDM.